Hola gente, buenas, ¿cómo se encuentran? Hoy espero se encuentren demasiado bien. Disculpen el perrito, es que lo dejan afuera, no sé por qué. Pobre. Están muchos cohetes ahorita, así que pobrecito. Pues hoy les traigo esta camiseta aquí, esta camiseta renovada, pues para bien. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces o se aburren o ya no se las ponen o es demasiado simple, así que pues aquí les traigo este tutorial, pues como renovar tu camisa vieja, tu camisa simple, aburrida, básica. Así que espero les guste este video, es demasiado fácil, siempre les digo es demasiado fácil. No les diría algo que no fuera fácil si no es fácil. Pues aquí tengo estos, según yo, dijes de metal así dorados. Pues nuestro hilo, nuestra aguja y nuestra tijera de tela y tijera normal para cortar el plástico que viene en los dijes. Y si no se llama dije, por favor corríjanme porque pues yo aquí estoy adivinando cómo es que se llama esto. Y aquí están las perlitas que vamos a usar para poner adentro del dije. Ahora lo que vamos a hacer es cortar todo el cuello. Y tengo que decir, yo no soy una profesional, creo que lo notarán con este video, pero pues me salió como quería y si tú lo puedes hacer mucho que mejor, pues hazlo. Yo nada más les estoy enseñando cómo yo lo hice y cómo me salió a mí. Ahora que ya tenemos el cuello separado de la camisa, vamos a organizar cómo queremos los triángulos, los dijes, lo que sea esto. Y vamos a remendar la orilla de la camisa para que se vea un poco más limpio. Y vuelvo a decir, yo no soy experta en esto. Me acabo de comprar esta máquina, así que quería hacer un video incluyéndola, pues ahí enseñarles mis trucos según yo. Pero bueno, esto es lo que yo hice y si tú lo puedes hacer a mano, hazlo a mano. Y si lo puedes hacer a máquinas y no hacer un desorden, pues hazlo, que seguro que te saldrá muchísimo mejor a ti. Y pues así me quedo. Yo digo que para mi primera vez usándola para un video, pues no me salió nada mala. Pasaremos la aguja por el ruedo que hicimos en la camisa. Atraviesa el agujero y vamos a ponerle esta perlita para que quede dentro de nuestro triángulo. Pasaremos la aguja por el segundo agujero. Vamos a agarrar el cuello de la camisa y aquí ya le puedes hacer un nudo. Y pues no quise enseñarles todo el proceso de cada uno, así que aquí tenemos el final de cómo quedó nuestra camisa. Tengo que decir que me salió mejor de lo que pensaba. Y si tú tienes experiencia con máquina de coser o coser en general, pues seguro que a ti te saldrá muchísimo mejor. Y lo combiné con estos pantalones negros, estos son mis favoritos, y un par de botas negras igual. Así de simple queda nuestro look.
Y pues ya vieron que fue demasiado fácil, demasiado sencillo. Espero que tú lo hagas, espero que tú lo trates. Y pues haciendo cosas así es forma de no solamente renovar tu ropa, pero también ahorrarte dinero. Que todos queremos ahorrar dinero. Al menos yo quiero ahorrar dinero. Y si te gusta este video, no olvides de dar una manita arriba, de suscribirte aquí abajito, por favor, que acabamos de llegar a los 400 y sé que podemos llegar a más. Así que por favor, comparte, dale like, lo que sea. Déjame comentarios aquí abajo si tienes preguntas de cualquier cosa o pues dejarme saber que te gustó el video. Los aprecio demasiado y gracias por estar aquí conmigo siempre, apoyándome en todo. Y no olvides de ir a mis redes sociales que les dejo aquí abajo por si me quieren pues seguir o saber pues qué es de mi vida. Así que los dejo y los vemos hasta la próxima. Adiós.